lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Ante tus hermanos y dale a tu patria. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Es un placer estar hoy con ustedes para darles el análisis de las noticias más importantes. Primero iniciamos bien informados. Yanina atiende las noticias. Adelante, Yani, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, de inmediato vamos a conocer la relación de las principales noticias de hoy. Quienes tengan en su poder granadas, explosivos y armas de fuego no registradas tendrán un plazo de 90 días para hacer entrega de este material a las autoridades en medio de una amnistía respaldada por un decreto legislativo. El anuncio fue confirmado por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. El fiscal Ricardo Rojas León, encargado de investigar las cuentas de Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia, su mejor amiga Rocío Calderón, entre otros, fue removido del cargo por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Removió al quien investigaba desde enero de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Para el ministro de Defensa, Yaque Balaquivi, el terrorismo no representa un problema para el país, ya que el Perú no es el mismo que en los 80 o los 90. Además, recalcó que el terrorismo está concentrado en el BRAN y adecuadamente monitoreado por las Fuerzas Armadas. Mediante un paquete de medidas legislativas, el gobierno prohíbe a policías y militares en actividad trabajar en compañías privadas que ofrecen servicios de seguridad. Además, ordena a la SUCAMEC supervisar y fiscalizar a las personas naturales y jurídicas que ofrecen seguridad privada. Tal como lo recomendaron ayer los panelistas de Habla el Pueblo, el presidente del Congreso, Luis Iberico, pidió que el punto referido al financiamiento de los partidos políticos debe incluirse en la reforma a la ley de partidos políticos para evitar que haya financiamiento oscuro de estas agrupaciones. El periodista argentino Fernando Niembro declinó su candidatura a diputado nacional por el Frente Cambiemos, que encabeza como candidato a la presidencia el derechista Mauricio Macri. Esto tras la denuncia por lavado de dinero en su contra por haber cobrado de manera irregular contratos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por 20 millones de dólares. Y estas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Increíble lo que ha pasado con Fernando Niembro, ¿no? En todas partes se cuecen habas. Impresionante. Muy bien, señores, vamos a ver cuál es el primer tema de la noche que tendrán que analizar nuestro panel. Adelante con el tema de hoy en el primer bloque de Habla el Pueblo. ¿Quién impone la agenda política en el país? Siempre se habla de la agenda política, ¿no es cierto? Aquella que debe marcar los destinos políticamente hablando de nuestro país y económicamente también. Aquellos que el gobierno seguramente deberá dar prioridad, aquellas que el poder legislativo deberá seguir para normar. ¿Quién impone esta agenda? ¿El gobierno? ¿Los medios? ¿El legislativo? ¿La oposición? ¿Quién impone la agenda en el país? Vamos a conversar sobre este tema con nuestro panel. Empezamos con Guido Lucioni esta noche. Guido, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pepe, Un gusto. ¿qué tal a ¿Quién todos? impone la agenda, Guido? Yo creo que pensar que la agenda es impuesta por un grupo de personas que tienen el poder de imponer, la verdad es que yo no creo que sea así. Yo creo que la agenda política la impone la realidad y desgraciadamente los malos hechos de algunos políticos, ¿no? O sea, ¿tú crees que la agenda política la pone la coyuntura? Sí, yo no creo que el tema de Nadine Heredia, por ejemplo, o la gran mayoría de las cosas que pasan estén digitadas. Yo creo que simplemente pasan
y son levantadas. Ahora, sí creo que hay un sesgo dentro de la agenda política que tira hacia un lado, pero es básicamente porque la mayoría de periodistas tienen una visión del mundo muy parecida. Muy bien, estamos también con el señor Edgar Marreros, que es alcalde provincial de Barranca, que nos acompaña esta noche y estará debatiendo junto a nosotros. Bienvenido al programa. Gracias, buenas noches. ¿Quién impone la agenda para usted en el país, don Edgar Marreros? ¿Qué le parece el tema? Bueno, es un tema que tiene muchas aristas. Yo creo que la agenda política muchas veces es manipulada, es forzada, para poder, en algunos casos, hacer los llamados psicosociales. Y lo que más preocupa es que la agenda política positiva casi no se le da importancia para relevar y destacar hechos importantes. Estamos más interesados que la agenda sea por ahí negativa, que genere de alguna forma escándalo, que venda más, como dicen los marqueteros, ¿no? Entonces yo considero que más importancia le estamos dando a los hechos que realmente no construyen, sino más bien a lo que deteriora, a lo que nos hace dividirnos más. Eso vende más, dice usted. Sí, Eso vende más. sí. Y A mí eso me marca la parece agenda. que eso es lo que está marcando la agenda y para mí esto no debe continuar así. Muy bien. Y ojo que no estamos hablando de las agendas de la señora Nadine, estamos hablando de la agenda política en el país. El doctor Héctor Vargas Saya nos acompaña también esta noche. Doctor Héctor Vargas Saya, ¿quién impone la agenda política en el país? El poder fáctico, con excepciones muy contadas, casi durante toda la dolida historia de la República. Yo puedo poner 1000 ejemplos, el espacio es corto. Pónganos dos nada más. Le pongo dos, para referirme, por ejemplo, no a este gobierno. Ya sabemos que este gobierno, la agenda política la ha puesto la CONFIEP, con el famoso hoja de ruta y todo eso. Estos no. Pero gobiernos más serios. En la época de la UNDA, 1968, por ejemplo, se vio claramente, y yo he estado en el Congreso, y me permitió denunciarlo con todas mis energías, pero sin suerte. Ahora va a salir en un testimonio político todas esas farsas. ¿Qué hizo el poder fáctico ya en esa época? Que promovió, por ejemplo, la supresión de los tranvías en el Perú para dar paso al negocio de los buses y los automóviles. Cuando los tranvías se conservaban hasta ahora en el mundo, en Europa, en toda parte del mundo, y eso sería un servicio magnífico. Se ha luchado duro en esa época y el poder fáctico se impuso porque convencieron al gobierno que es mejor el bus, el automóvil, el camión, etc. Don Héctor, disculpe, ¿quién es el poder fáctico en ese caso? ¿Quién? Me ganó la pregunta. El mercado, pues, el capitalismo criollo, que no es lo mismo que el capitalismo alemán, que no es lo mismo que el capitalismo norteamericano. Digamos que el poder fáctico de nuestro país o el poder de facto lo conforman los grupos de poder económico. Aquí no se puede dar el caso que acaba de darse, por ejemplo, en Europa. La nación más poderosa del automóvil, como es Volkswagen, ha descubierto precisamente uno de estos intentos, y que significaban ¿qué? La contaminación ambiental con los gases, lo denunciaron. ¿Y qué pasó? Ha renunciado el presidente de la poder. Eso no ocurre en el Perú. Y han salido a pedir perdón. Aquí no se pide perdón, al contrario. Aquí se manipula con los recursos de amparo, con los recursos de habeas corpus, se compran a los jueces. Es un desastre, es un país en decadencia. Muy bien. ¿Qué el piensa? poder fáctico es el que maneja la agenda aquí, con algunas excepciones. En todo, y voy a poner en el curso de los debates otros ejemplos. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir conversando del tema. Guido. La verdad es que yo soy muy joven de repente y no logro darme cuenta quién es el poder fáctico detrás de la salida de los tranvías. Y me encantaría saber de quién se trata, de qué grupo económico, porque efectivamente hay en realidad los intereses de políticos, de personas, los intereses económicos, muchas veces tratan de entrar en la agenda y de cambiar las cosas para ser tomados en cuenta y desde alguna posición lograr
generar interés en la población para presionar y lograr beneficios económicos. No con grandes lobbies, sino en busca de interés de la población. Lo que pasa es que, a ver, si tú quieres lograr un cambio importante, lo que necesitas básicamente, según la teoría, es hacer que el político esté interesado en hacer ese cambio. Para hacer ese cambio, tú necesitas que el político sienta que la posición que va a adoptar es popular. Y para eso se usa muchas veces a la prensa, para que la prensa genere la sensación de popularidad de algo y que el político luego siga eso. Para eso están las empresas de relaciones públicas, para eso se hacen campañas mediáticas de relaciones públicas que son muy difíciles de lograr, pero que muchas veces logran su objetivo, porque logran interesar a la población en algo específico. Entonces, pero de ahí a hablar de un poder fáctico, pues hay una distancia enorme. O sea, me da la impresión, antes de ir con el señor Marreros, me da la impresión de que tú no crees que existe detrás manos oscuras de poderes e intereses económicos que manejan la política en el país, manos negras de grandes empresarios que hacen lobbies subalternos para manejar y guiar ciertas políticas en el país. Yo creo que hay intereses hay intereses de políticos, hay intereses de gremios. Legítimos. Todos los intereses son legítimos. Yo creo que todos los intereses son legítimos, a no ser los intereses ilegales, ¿no? Pero luego, y creo que todos los intereses confluyen en ciertas instituciones y la política pública en realidad se hace sobre la base de intereses. O sea, el político en realidad, cuando escucha a la CGTP por un lado y al empresario por el otro lado y genera política pública, lo que está haciendo es dejarse llevar por intereses. Claro. Y hay políticos que creen que ven el mundo de una manera y hay políticos que ven el mundo de otra manera. Claro, digamos que la diferencia puede estar en quienes buscan los intereses para el bien común y los que buscan los intereses para el bien propio, ¿no? Señor Marreros. Sí, yo considero que la agenda política va de la mano con los medios de comunicación, porque es el fenómeno social de nuestros tiempos. Sí, claro. Y la agenda que se maneja debería ser una agenda, yo insisto en esto, que construya, que nos enmiende, que nos edifique, pero eso no pasa. La agenda la ponemos para dejar muertos, heridos e ilesos. ¿Y quién gana esta agenda? ¿Sí? ¿Algo? Usted ha dicho una verdad, es cierto, pero hay que redondear la cosa. Agenda político en un país organizado, en una democracia, significa proyecto nacional. Así es. Planificación. En el Perú está prohibida repetir la palabra, usted sabe, la palabra planificación. Porque según el mercado criollo, según los grupos de poder aquí económico, que no son los mismos, yo repito, de Europa, Estados Unidos, son distintos, para ellos es una blasfemia que cualquier político repita la palabra planificación. Porque para ellos planificación es marxismo, es leninismo, es trotskismo, etcétera, etcétera. Lo cual no es cierto. Nunca hubo en el Perú un gran proyecto nacional. ¿O hubo? No. Si hubiera existido proyectos nacionales, esa sí es la agenda que es inamovible. No hay proyecto nacional, no hay programa de gobierno, no hay nada. Han habido proyectos nacionales, pero han fracasado, que es otra cosa, ¿no? En el camino han sido torcidos. Por eso han fracasado. Los proyectos han fracasado, no han logrado. En 1968 se eliminó del país el impuesto de la alcabala y la plusvalía, que era un impuesto que lo pagan en toda parte del mundo, es más alto en otras partes, para todo aquel que construye un edificio, que compra un bien, que compra una mansión. Aquí no. Usted compra hoy día una mansión en las Casuarinas y paga 3% por todo, porque eso fue eliminado en 1938 contra la protesta de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál fue el propósito? Afianzar la construcción, la vivienda, y lo único que hicieron es favorecer a los grandes manipuladores, a los grandes consorcios constructores
que han construido un San Isidro, pero no han construido en Parinacochas, etcétera, etcétera. Yo preguntaría algo a los miembros del panel para ubicarnos un poco en nuestra realidad. ¿Cuál sienten que es la agenda que se está manejando, la agenda política que se está manejando en el país? ¿Cuál es la agenda que estamos manejando? Pero mire yo una creo cosa, que los te pregunto una últimos cosa. 25 años- Sí, permítame contestar antes de que se me olvide. Sobre eso, hubo propósitos de este gobierno, por ejemplo, y del anterior también. Hubo propósitos. Uno de ellos, el proyecto Pulpín, ¿no es cierto? Miren ustedes, si la juventud no se levanta, bueno, ¿qué habría sido? ¿Y quiénes propusieron eso? En la CONFIEP, en la Sociedad Nacional de Industria, que yo conozco otros personajes porque la suerte me ha dado de poder vivir junto a ellos desde la época de la adolescencia, y los conozco muy perfectamente. Y otro ejemplito, ¿me permite? A ver, dé el ejemplo para responderle a la pregunta. Dele. O mejor que continúe y después le doy el ejemplo. Para A ver, Guido, Yo creo que ¿cuál es la agenda que estamos manejando? Yo creo que, a ver, hay diferentes maneras de ver la agenda. Yo creo, por ejemplo, que durante los últimos 25 años el país ha logrado seguir una línea. Yo creo que en los últimos 25 años, si uno mira cómo ha venido caminando el país ha seguido más o menos un mismo modelo y una misma forma de desarrollo que ha llevado a un fortalecimiento a una creación de una nueva clase media en el Perú y al desarrollo de muchos sectores del país. El país no está completamente desarrollado, pero el país venía de nada. El país venía de un verdadero caos. Del 85 elementos. Por eso estoy hablando de 25 años. Okay. Del 90 al 2015. Eso en realidad son 25 años. Sí, vaya. Entonces, yo sí creo que ha habido una visión en la población. Por otro lado, el doctor Vargasay hablaba ya de un tema muy específico que tiene que ver con la agenda de coyuntura, que es el tema, por ejemplo, de la ley Pulpín. La ley Pulpín es el mejor ejemplo de cómo funciona una política pública. Efectivamente, puede ser que la ley haya nacido de las cabezas de la gente de la CONFIEP. Lo cierto es que la población la paró. Para que haya política pública tiene que haber acuerdo entre las partes. Yo no creo, a no ser en temas muy específicos, muy que no le interesa a la gente, que se pueda hacer algo sin que haya más o menos un cierto acuerdo en el país. Tiene que haber acuerdo para que la política pública sea efectiva. Porque si no hay acuerdo, o no se respeta, o no se cumple, o no se da, o simplemente nunca llega a ningún lado como la ley Pulpín. Muy bien. Me parece que la agenda política debe ser enmarcada, y el panel me corregirá si estoy en un error, el 28 de julio, cuando el presidente de la República sale a tomar la palabra en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Y hace un recordaris de lo que hizo el año previo, y creo que nos debería marcar la agenda de lo que viene en el siguiente año para el gobierno. ¿Cuál es su agenda a lo largo del gobierno? Yo no sé si esa es la agenda que se respeta, o la que no se respeta, la que se produce, o la que finalmente termina poniéndose de lado, pero me da la impresión de que esa es la agenda. ¿Qué piensa usted, señor Marreros, al respecto? Claro, lo que usted precisa yo comparto. El presidente cada 28 de julio plantea sus políticas de Estado que va a desarrollar en ese año. Pero vemos que después de un mensaje presidencial, claro, casi todos, porque aprovechan el espacio político, y todos expresan su contrariedad a eso, que no se va a poder cumplir, que esto que así, que eso que así, pero no hay lo que dice un acuerdo. Si el presidente plantea las políticas de Estado, por ejemplo, descentralizar el proceso de regionalización, porque Lima sigue siendo la Lima centralista, yo soy alcalde de una provincia y cada año recibo menos presupuesto, ¿cómo podemos lograr el plan de desarrollo nacional que tiene que estar concertado con el plan de desarrollo de las regiones y con los gobiernos locales? ¿Cómo vamos a poder caminar cuando el Estado centraliza en los ministerios todo el dinero y hace que los alcaldes y los gobernadores de las regiones vengan a mendigar a los ministerios con un proyecto, con un SNI? Entonces,
si no nos ponemos de acuerdo, si tenemos un Congreso de la República donde todo el mundo torpedea para sacar beneficio y espacio político, este país va a seguir sumiéndose en el atraso. Entonces, yo considero que la agenda política del país debe ser constructivista. Yo creo que ya llegó la hora que los colores políticos nos pongamos de acuerdo, como bien dice usted, para poder enmarcar un plan de desarrollo sostenible, como lo han hecho los otros países que han alcanzado su desarrollo. Caso Chile. Chile se unieron las izquierdas y las derechas, hicieron un planteamiento, pero lo respetaron y fueron disciplinados. Sí, sí. Por más que... Ahora, pero aquí no, aquí estamos muchas veces... En el plan de destrucción. plan de sacarnos los ojos Sí, y ver las dónde cosas- corre más sangre. Objetivamente hay que probar lo que uno sostiene. Y a eso vamos. Miren ustedes, hace algunos años, para que vean cómo la agenda existe, la anuncia el presidente de la República, pero a las 24 horas y en el curso de los meses se cambia totalmente de acuerdo con las presiones, grandísimas presiones que se producen en el mercado. Hace algunos años, fíjense ustedes deben acordarse, o no sé, creo que son muy jóvenes ustedes, se abarató mediante una política buena del gobierno el precio de la leche en el Perú. Se abarató. ¿Para qué? Para que los niños puedan tomar más leche. ¿Eso fue cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo? Ahora, pues 20 años. Usted Fue todavía estaba- del 85 al 90, cuando la leche escaseaba, y yo recuerdo, Entonces, de pero usted, niño, claro, era que, iba, muy niño. iba con mi madre, Sí. y ella tenía que comprar dos tarros de leche, yo tenía que comprar 2 tarros de leche, mi hermana tenía que comprar 2 tarros de leche porque la leche escaseaba. No está hablando de esa época. De mucha época. No sé qué año es, no me acuerdo exactamente el año, pero quiero el hecho objetivo. La leche abarató, no los 85 fue un desastre, es el gobierno de García. Usted ha declarado reciente que es muy joven y reconoce. La juventud, pues, no es un pecado. Usted no tiene la culpa de ser joven. Ya llegará a ser viejo como yo y va a usted ver cómo va a pensar más adelante. Entonces, cuando en el camino descubre usted muchas cosas que le van a... Ha repetido las palabras de Ronald Reagan, usted. No sé si... No culpo a mi Bueno, oponente entonces, de ser ¿qué pasó de ser con la tan leche? joven, de ser tan joven y poco Pero no me haga sabido. no me haga desviar Adelante, doctor. Vamos. con la leche. ¿Qué pasó con la leche? En Arequipa, a fin de que la leche no abaratase, ustedes se acuerdan, Derramaban la leche. se botaba la leche al botaba río la Chile. Se botaba la leche, se arrojaba toneladas de leche al río Chile con el objeto de escasear y a fin de que... ¿Qué pasó Sube con el la precio. leche? Y los dirigentes, los actos directivos de la leche Gloria, no le pasó nada. Los premiaron. A las pocas semanas de eso, la leche volvió a retomar su precio. No les importó la necesidad de populares. Fíjese usted, este es un caso como el Pero poder fáctico. Quienes botaban la leche al río eran los cientos de productores Sí, que le vendían a Gloria, Pero no Gloria. En connivencia con Gloria, ahí hubo, pues, ese es un artículo. A mí me consta porque yo he estado participando en esa época y pues, usted todavía no había nacido. Entonces, ese es el asunto. Y no solamente podemos hacer con eso. Miren lo que pasó con el arroz. Y eso lo denunció el señor Belaúnde. Yo lo felicité, Fernando Belaúnde. ¿Qué pasó con el arroz? Usted sabe que las zonas arroceras en el Perú no son la costa. No debe sembrarse arroz ahí, sino la zona amazónica. Sí. Hubo una época en que en Ucayali se producía arroz en grandes miles de toneladas. ¿Y qué pasó con el poder fáctico? Que le acabó de acabar su agenda al presidente de la República. Lograron que el arroz del Ucayali no se trajera a Lima. Y como el arroz es un artículo muy sensible, comenzó a adquirir hongos. Y entonces técnicamente se declaró que ese arroz no era apto para el consumo humano. Y en consecuencia tuvo que ser quemado y arrojado al río para no competir con el arroz en el Perú y para que no se abaratase el arroz en el país. Bueno, hoy en día Yo traemos podría arroz seguir de poniendo afuera. ejemplos de ese tipo, como el poder fáctico tiene un montón. Eso no ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hace poco el señor Obama se enfrentó al poder económico cuando implantó por primera vez el seguro médico, que no existía. Y los laboratorios, los centros médicos, las clínicas,
pusieron el grito, pero no pudieron vencer. Pero ahí el poder fáctico es otra cosa. Muy bien. Parece que no le ha ido muy bien con el seguro médico tampoco al señor Obama. Bueno, no, está bien, pero ya le irá, pero es una necesidad en un país como este. Sí, seguramente, pero parece que le ha ido muy mal con el tema del seguro médico a Barack Obama. A ver, jovencito, ¿qué piensa usted de este tema? Porque en realidad creo que hay un gran sector de la población, y no creo que la gran mayoría esté equivocado, que reconoce que hay un poder fáctico detrás de los gobiernos, como bien dice el doctor Vargas Aya, no solo de sino de hace varias generaciones, ¿no? Creo que no reconocer eso es un poco como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Frente al poder político hay dos herramientas muy importantes para fortalecerse políticamente. La primera herramienta es la que usan algunos políticos, que es el contacto con la población y la representación de grandes grupos humanos, como los sindicatos, como los grupos de ancianos, como, en fin, los diferentes grupos organizados de la sociedad. Pero no todos los ciudadanos estamos organizados. La gran mayoría de nosotros no formamos parte de ningún club. Entonces, hay otro tipo de políticos, que son los que llegan a otros sectores de la población no organizada, que lo que necesitan para llegar es dinero, porque te cuesta muchísimo más dinero llegar hacia ciertos segmentos de la población. Entonces, hay dos cosas que balancean la política dentro de un país: el manejo de bases o el manejo de dinero. Cada sistema político organizado va a depender de cualquiera de estas dos cosas, las va a mezclar, en algunos casos va a tener más de uno que de otro. Entonces, efectivamente, por supuesto que los grupos económicos juegan un papel importante en la toma de decisiones políticas. Son un poder. Sí, por supuesto que lo son, porque hay que ser ciego para no verlo, pero hay que ser ciego para no ver que los sindicatos y las organizaciones unidas también son otro poder. Entonces, las organizaciones regionales, por ejemplo, han cobrado un poder. Efectivamente. Pero a mí no me representan las organizaciones regionales, por ejemplo. Y estoy seguro que a ti tampoco. Y tampoco me representan los grupos económicos. Pero es en el cruce de esto en donde la mayor parte de la población puede ser representada. Acá estoy hablando de teoría política pura, Sí, ¿no? sí, claro que sí. Señor Marreros, ¿qué piensa usted? Sí, yo considero que en estos momentos que vive el país son momentos muy cruciales. Estamos en una coyuntura política electoral tan cercana. Tenemos grandes problemas que nos están prácticamente ya empezando a azotar el país. Por ejemplo, el fenómeno del niño. Y no está en la agenda, sino están más bien las agendas de Nadine. Tenemos el problema de la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, Barranca es una de las provincias más violentas del país y no tenemos policías y no generamos la agenda cómo poder resolver este problema. Y creemos que con más policías se acabó la inseguridad. Estamos prácticamente perdiendo el tiempo. Aquí lo que tenemos que es construir ciudadanía, recuperar valores. Nosotros los alcaldes tenemos una gran responsabilidad, pero no tenemos lo mismo, no tenemos los recursos. Pero sí podemos decirle al país entero, decirle al presidente que él tiene que bajar al llano y liderar, que los gobernantes, que el Poder Judicial, el Ministerio Público sean justos en sus decisiones y no dejen en libertad a quienes delinquen y se ríen de todo el mundo. Tenemos que construir ciudadanía. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué estamos llegando a niveles asombrosos? Porque algo ha fallado, la familia. La base. Los valores. Hemos perdido los valores. Hay muchos sociólogos, que yo soy muy respetuoso, dice que el problema se da porque no hay empleo. Se van a la es un factor. Otro dice porque el hogar se deteriora, la violencia, los hijos miran a mamá, a papá, cómo se violentean
Y rápidamente vienen los problemas, los males sociales, el alcoholismo, la drogadicción, y los jóvenes se convierten en los delincuentes y el joven sicario. Es una serie de factores. Pero hay un detalle que yo quiero puntualizar. Sí, antes de irnos al corte, ya tenemos que irnos al corte. El único, yo considero que para poder curar los males de la sociedad, tenemos que volver a los caminos del Señor, que es el cristianismo, los valores éticos, morales, y si tenemos a una familia en el Perú y hacemos ese trabajo sin ser sacerdotes, sino como padres de familia, como los maestros de la antigüedad, que eran verdaderos educadores, orientadores y segundos padres. Si recuperamos eso, yo creo Muchas cosas pueden que más que policías necesitamos construir y restaurar los valores de nuestra sociedad. Muy bien, señor Edgar Marcos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias. en el programa el día de hoy. Señores, vamos a un corte rapidito nada más y regresamos con la segunda parte del programa.